¿Usted recuerda ese momento especial cuando usted se convirtió a Cristo? ¿Se acuerda? Muchos se acuerdan de la fecha, muchos se acuerdan de la hora, muchos se acuerdan del momento. Es un momento muy especial. Usted le entregó su vida a Cristo. Y normalmente lo que pasa es que lo que hacemos, como nos convertimos normalmente en una iglesia, en una cruzada, nos unimos a esa iglesia o a esa cruzada y lo que hacemos es que empezamos a participar en la iglesia. No hay como un manual, ¿no? No es que como alguien nos dice esto es lo que hay que hacer en la iglesia. Usted lo va aprendiendo conforme usted está en la iglesia, ¿cierto? Usted ve a los hermanos haciendo varias cosas. Usted ve que la gente levanta las manos y ¿qué empieza a hacer usted? Levanta las manos. Usted empieza a ver que hay gente que habla en lenguas, pues usted piensa que hay que hablar en lenguas. Usted hace diferentes cosas que las demás personas hacen porque usted quiere ser parte de la iglesia, ¿no? Es lo normal, es lo común. Bueno, es muy bueno. Lo que esperamos, por supuesto, es que con el tiempo y como usted va creciendo y todo y va madurando en Cristo, usted vaya pensando que no todo lo que pasa en la iglesia, no todo lo que hace la gente dentro de la iglesia significa que es algo bueno, es algo correcto, sino que nuestra madurez empieza a pensar y a decir, ¿qué están haciendo que no es bíblico o qué es lo que está pasando en la iglesia que no es correcto? Y por supuesto, la Biblia es la que nos va a ayudar a empezar a analizar cada una de esas cosas. Cada una de esas cosas, es la palabra de Dios la que nos ayuda. Por ejemplo, un tema muy común en la actualidad es lo que se llama la confesión positiva o decretar y confesar y todas estas cosas, ¿no? Declarar. Eso es muy común en la actualidad, aunque no lo crean, no era común hace 20, 25 años. Se ha vuelto muy común en los últimos 25 años en la comunidad. Usted levanta en la mañana, toma un libro como por ejemplo el de Joel Osteen, Promesas para cada día, y qué es lo que dice claramente, que usted empieza a confesar y a declarar cómo va a ser su día, y se supone que si usted lo repite eso como un lorito, entonces las cosas van a salir como usted quiere y como usted desea. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es la confesión positiva? ¿Qué es la confesión positiva? Un pseudopastor lo dijo de la siguiente forma, escuchen la forma tan entre comillas poderosa y espiritual como lo dice. Él dice, es utilizar la fe para mover el corazón de Dios. Repito, utilizar la fe para mover el corazón de Dios. Eso suena muy interesante, ¿no? ¿Podemos los cristianos mover el corazón de Dios? ¿Podemos hacer lo que queramos con Dios? Es más, el mismo Copeland, se llama así Kenneth Copeland, este hombre, lo agrega de esta forma. Escuchen muy bien cómo lo dice. Dice, la fuerza es una fuerza, la fe es una fuerza poderosa. Se trata de una fuerza tangible. Así como la fuerza de la gravedad hace válida la ley de la gravedad, la fuerza de la fe hace que trabajen las leyes del mundo espiritual. En otras palabras, es como si la fe estuviera bajo control, como que el control espiritual, todo lo que pasa en la parte espiritual está bajo control. Nuestro mundo espiritual está bajo control. Y usted cree que estoy exagerando tal vez cuando digo cosas como estas. Escuche otra vez a Kenneth Copeland en la forma en que él lo expresa y qué significa esto de controlar el mundo espiritual. Dice así Kenneth Copeland, Dios no puede hacer nada por usted separado de la fuerza de la fe. Sin ella, Dios no tiene poder alguno sobre usted. Repito, Dios no puede hacer nada por usted separado de la fuerza de la fe y sin ella Dios no tiene poder alguno sobre usted. Ahora usted escucha eso y usted empieza a decir, pero eso suena un poco fuerte. Mire, Kenneth Copeland es uno de los predicadores del movimiento de la fe más famosos del mundo. Joel Osteen copia muchas de las cosas que él dice y muchos otros predicadores también lo hacen. Usted dentro de unos momentos verá algunos de ellos. Ahora, de acuerdo con Copeland, entonces Dios no puede hacer absolutamente nada. No tiene ningún poder a menos que usted se lo permita por medio de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale tal tontería? ¿De dónde puede decir una cosa como esas? Bueno, allá en los años 80 se tradujo un libro de un hombre coreano que se llama Paul David Yonggi Cho. Me imagino que tal vez usted ha oído hablar de él. Y Paul Yonggi Cho tiene un libro que se llama La Cuarta Dimensión. En los 80 era famosísimo, todo el mundo compró La Cuarta Dimensión. Como usted puede ver la portada del libro de Paul Yonggi Cho, este hombre es considerado uno de los pastores más reconocidos en el mundo carismático. Este hombre dijo en algún momento que su congregación tenía más de 83,000 miembros en Corea. ¿Se imagina?
Es un hombre reverenciado por muchos y al escribir ese libro, la intención fue revelarle a la iglesia unos principios de fe que si usted los sigue, si usted sigue esos principios de fe de acuerdo a él, usted será y se convertirá en una persona totalmente diferente. Le voy a leer lo que le dice algo en la página 67 del libro. Dice: Jesús está limitado a lo que usted habla. Si usted no verbaliza claramente la palabra de fe, la presencia y el poder de Dios nunca pueden ser hechos eficaces. En otras palabras, el Hijo de Dios queda a su merced, está controlado por usted, a menos que usted le dé permiso de hacer algo. Y si eso fuera poco, una página después, en la página 68, note usted cómo el autor explica qué significa esto de controlar a Jesús. Dice así: usted puede crear la presencia de Cristo solo con su boca. Si usted habla acerca de la salvación, aparece la figura del Cristo que salva. Si habla acerca de la sanidad divina, aparece el Cristo sanador. Si usted habla del Señor que obra milagros, entonces pone en libertad la presencia del Señor que opera milagros. El Señor Todopoderoso está limitado por sus labios y sus palabras. Él depende enteramente de usted. Y yo quiero que recuerde eso que acaba de decir. Él depende, Jesús depende totalmente de usted. Recuerde, este es un libro que se ha vendido por millones. Muchos cristianos tienen este libro. En la página 53 del libro, este hombre, Paul Yonggi Cho, él dice que esto que él está hablando de la cuarta dimensión fue copiado o realmente fue algo que los budistas utilizan con el poder de la visualización. Y simplemente le está diciendo: los cristianos deberían también entender eso. Es una ley universal, una ley espiritual. Entonces él dice que haciendo estas cosas, por supuesto, van a crear todas estas cosas con su boca, visualizándolo y luego confesándolo. De ahí empieza esto de la confesión positiva en Latinoamérica y en el mundo. Ahora, hay otro personaje muy famoso y muy común llamado Cash Luna. Y seguramente usted lo ha oído. Él ha hecho todavía más famoso esto de confesar con la boca. Vean ustedes el siguiente video. Levanta las manos al cielo y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca, amén, dale. Toda la congregación dice: hay un milagro. En mi boca hay un milagro. Y él, por supuesto, promueve esta idea de que es a través de la confesión que las cosas se dan. Noten ustedes cómo lo dice: confesaré que tengo abundancia, confesaré que tengo sanidad, confesaré todas estas cosas. Y eso demuestra, por supuesto, el poder que tiene la boca al hacer un milagro. Ahora, vea este video de una mujer llamada Tatiana Llanos y escuche cómo ella amplía las palabras de Paul Yonggi Cho y luego de Cash Luna. Diga conmigo: yo poseo lo que confieso. Si tú confiesas que no tienes nada, ¿qué vas a tener? Si confiesas que estás solo, ¿cómo vas a estar? Si confiesas que estás aburrido, pero si tú confiesas que estás en victoria, ¿qué tienes? Victoria. Si confiesas que Dios es tu proveedor, ¿qué tienes? Bendición. Si confiesas que tienes abundancia, ¿qué vas a tener? Si confiesas que tienes vida, ¿qué vas a tener? Vida. Si confiesas que tienes gozo, ¿qué vas a tener? Si confiesas que tienes paz, ¿qué vas a tener? Entonces hay un milagro en tu boca. ¡Aleluya! Alguien que grite gloria a Dios. Y así sucesivamente usted verá eso en televisión todo el tiempo y lo verá en la radio y escuchará gente diciendo: hay un milagro en tu boca, hay un milagro en mi boca. En otras palabras, lo que está diciendo este tipo de enseñanzas es que tú eres el centro del universo, tú eres la persona que decide las cosas, Dios está dependiendo de ti y si tú hablas y confiesas y visualizas, esto va a suceder. Básicamente están diciendo: tú eres realmente el actor principal de la película, de la historia, todo gira alrededor de ti. Y uno se pregunta: ¿cómo es que hemos podido llegar hasta ese grado? ¿Cómo la iglesia ha podido caer tan bajo? Mire, cuando copiamos el mundo, eso es lo que pasa. Cuando empezamos a copiar lo que el mundo enseña, eso es lo que pasa.
Hay una de las cosas en este concepto que el mundo conoce con respecto a confesar y decretar. Y usted podrá decir, ¿de veras ellos lo piensan? Claro, mucho antes que usted y yo, ellos ya hablaban de confesar y decretar. Pero ellos le tienen un nombre y ese nombre se llama la ley de la atracción. La ley de la atracción. Allá por 1986, dos personas, Esther y Jerry Hicks, empezaron a recibir mensajes supuestamente de Abraham. Ellos se comunicaban por medio de algo que se llamaba canalización, un medium, y de esa forma ellos decían que Abraham, el padre Abraham, les hablaba a ellos y les había explicado cómo comunicarse con él para que él pueda decirles esta de la ley de la atracción y crear un libro. Este libro se hizo muy famoso, son las enseñanzas básicas de Abraham, de acuerdo a ellos. Y este supuesto, entre comillas, Abraham, se comunicaba usando a Esther y le mostró esta ley, la más poderosa del universo, la ley de la atracción. Ya para el año 2004, esta idea está bastante arraigada en la sociedad estadounidense y la sociedad materialista, porque es una sociedad que se preocupa solo por el yo, por el ego. Entonces, por supuesto, convenía mucho. Fue en ese año que surgieron en las librerías un libro que se volvió famosísimo, y estoy seguro que usted ha oído hablar de él. Ha salido en televisión y ha salido en video y ha salido en audio. Ese libro del cual le estoy hablando se llama El Secreto. El Secreto. Este libro es de Rhonda Byrne y fue en el año 2004. Ella, después de una tragedia, ella escribe este libro y ese material se llama El Secreto. Luego, en el 2006 o 2007, no recuerdo, ella es entrevistada por Oprah Winfrey. No sé cuántos recuerdan de ella. Y esta mujer, en esa época, lo que hablaba Oprah Winfrey se hacía increíble, ¿no? Era famosísimo. Cuando alguien era entrevistado por ella, automáticamente se volvía súper famoso. El libro, después de estar en la venta de Oprah o de haber estado en la entrevista que Oprah le hizo, pasó a vender más de $300 millones en copias y sigue vendiéndose hasta la fecha. Usted lo puede encontrar todavía en las librerías. Este libro se convierte en la herramienta principal para líderes, para talleres y cursos de autosuperación, para liderazgo motivacional. ¿Y sabe por qué? Porque a todos nos gusta ser el centro de atención. Porque todos queremos ser el centro de atención. Entonces, cuando se nos da un libro donde nos dice que nosotros podemos crear nuestra propia realidad, que nosotros podemos crear las cosas, entonces, lógicamente, creemos que un libro tiene que ser parte de nosotros y lo hacemos con este gran impacto que tiene para Latinoamérica. Y usted me dirá, ¿de veras tiene ese gran impacto? Mire, si usted alguna vez ha ido a talleres de liderazgo, talleres de motivación personal, usted tiene que haber escuchado esto. Yo quiero que usted escuche esto de un seminario que se dio en Venezuela hace unos años. Escuche la forma en que expresan todo esto de la ley del secreto en el ser humano, pero vaya pensando, ¿cuántas de esas cosas que usted está escuchando allí las ha escuchado en una iglesia disque evangélica? Escuche. Tú nunca conseguirás alcanzar aquello que quieres. Tú solo lograrás alcanzar aquello que puedas visualizar claramente. Zig Ziglar. La ley de la atracción establece que las imágenes que están grabadas en nuestra mente atraen irremisiblemente aquello que representan. Entre más estable y continua sea tu fe y propósito, más rápido triunfarás. La imagen de tus deseos, vista con fe y propósito, es lanzada al universo y mientras se expande, todas las cosas se mueven para su realización. El universo entero conspirará para que triunfes. Si quieres vivir una vida de riqueza, no debes enfocarte en la pobreza. ¿Y tu situación personal actual? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? ¿Existe una relación positiva entre tu manera de pensar y tu salud física actual? ¿Tienes la relación, parejas, padre, hijos, trabajo, comunidad que quieres? ¿Tienes el suficiente dinero para vivir cómodamente? A nivel profesional, ¿estás haciendo lo que verdaderamente te apasiona? Ser, hacer. ¿Eres pleno en la empresa donde trabajas, con el cargo que posees? Todo lo que llega a tu vida, sea bueno o malo, tú mismo lo estás atrayendo por el poder de la atracción. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Muchas personas piensan que esto solo llega a un sector de la población que no es muy educado. Dentro de un momento le voy a enseñar un video
que sale en el secreto de un hombre bastante reconocido en el mundo de los negocios y va a escuchar usted las mismas palabras. Pero yo quiero que usted ponga atención porque en esa frase, y él lo va a decir también este hombre, hay algo muy importante que están diciendo. Y si usted no pone atención, no tiene cuidado en ese detalle, usted no se da cuenta de lo riesgoso y peligroso de lo que están diciendo. En ese video que acabamos de ver, dice la persona, tú puedes atraer lo bueno o lo malo a tu vida con lo que tú visualices. En otras palabras, si las cosas buenas vienen a ti, la riqueza, la sanidad, todo, la fama, es porque tú lo hablaste. Pero también si hay cosas malas, tú también las estás atrayendo por medio de la ley de atracción. Si uno usa la lógica, uno podría pensar, imagínate aquella mujer que ha sido violada. De acuerdo a este punto de vista de este tipo de personas, ella atrajo la violación. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil hablar de lo que están diciendo en términos de fama, pero cuando dicen, si también lo malo lo estás atrayendo con tu visualización, la forma en que tú estás haciendo, estás admitiendo que cualquier cosa mala que tú pases, no es culpa de nadie más, es culpa tuya. Alguien que te viole, alguien que te haga daño, alguien que te haga sufrir, supuestamente tú estás permitiendo y atrayendo eso a tu vida. Vergonzoso. Ponga atención, este se llama Proctor y este hombre que le llaman Proctor para este video, ponga mucha atención en la forma en que él expresa la ley de la atracción. The law of attraction is always working. You can never escape it. Everything that comes into your life, you're attracting into your life. And you see, as we understand the secret, then we can sit down and dictate exactly what we want to come into our life. And with absolute certainty, it will arrive. See, I am a soul, a spirit, non-physical, and I live in this physical body. And I have the ability to dictate the vibration that my mind and body will be in. Do you know that thought waves are cosmic waves that penetrate all time and space? And when I think something, I control the vibration I'm in. And when I control the vibration I'm in, I control what I attract into my life. If I want greater wealth, I just have to see it coming into my life. I've been given a magnificent imagination. And through the use of my imagination, I can originate pictures in my mind. I can see myself in beautiful relationships. I can see myself experiencing wonderful success. I can see money coming to me through multiple sources on a continuous basis. You see, I dictate what I see, that we become what we think about. Now, why is that so? Because we have the freedom to think anything we want. We can originate thoughts, or we can pick thoughts just out of the ether. And we can internalize those thoughts. We can bring them together and build beautiful ideas, or we can build terrible ideas. But the ideas we build are going to determine the vibration we're in. And the vibration we're in is going to dictate the energy that we attract to us. Now ask yourself, what do you really want? Think about it for a moment. What kind of relationships do you want? What kind of health do you want to experience? Do you want prosperity? What kind of a business do you want? Do you know that you are the architect of your life? You truly are. And you can tap into this infinite source of supply, and it is an infinite source of supply. En lo único en lo que estoy de acuerdo con ese hombre es que tiene una gran imaginación. Eso es todo. Pero ¿notaron ustedes cómo fue envolviendo a la gente con lo que estaba diciendo? Está tratando de convencer a las personas que ellos son el centro del universo y que ellos pueden decidir lo que va a pasar con sus vidas. Eso es lo que está enseñando. Es más, yo veo eso y veo una, entre comillas, un seminario o conferencia de guerra espiritual en alguno de esos pseudo predicadores que salen en enlace. Estoy oyendo exactamente lo mismo. Estoy oyendo gente diciéndole a las personas que ellos pueden decidir cómo se hacen las cosas y cómo pueden vivir las cosas. En ningún momento se habla de la soberanía de Dios, solo se habla de ellos mismos. ¿Y por qué pasa eso? Por la sencilla razón de que la iglesia, en vez de ser transformados a una vida santa, estamos siendo transformados al mundo en el que vivimos. Estamos moldeándonos al mundo en el que vivimos. Y eso trae a la iglesia una nueva enseñanza. Cuando yo era joven,
Se oía y se empezó a escuchar mucho esto, era por todo lado. Yo no sé si usted lo escucha ahora en la actualidad, pero en mi época era muy común. Llegaban las personas en los cultos y se acercaban a ti y te decían: tengo un rema para ti, vengo con una palabra de rema para ti. Y yo, que era joven, pues no sabía ni qué era rema, pero la gente lo usaba, todo el mundo lo usaba. Las iglesias daban rema, rema aquí, rema allá, y yo empezaba a remar, porque yo pensaba que era remar. La palabra rema, y siempre decían eso, y entonces hablaban de diferentes cosas, de la rema y también del logos. Ellos decían: tengo un rema para tu vida, tengo un rema para ti. Bueno, es importante que encontremos las diferencias entre las dos palabras, rema versus logos. Rema versus logos, y veamos si hay alguna diferencia. Primero empezamos a hablar que la palabra expresada con fe, es rema. De acuerdo a este tipo de personas que enseñan esto, una palabra expresada con fe es rema. Eso es rema. Cuando alguien te está hablando a ti, te está expresando un rema, de acuerdo a ellos, es que está expresando una palabra que viene de fe activada de parte de Dios. Y la palabra logos es básicamente la palabra escrita. Entonces ellos dicen, cuando estamos hablando de rema, es la palabra que se expresa, la palabra espiritual que se expresa. Cuando hablamos de logos, estamos hablando de la palabra escrita, la palabra de Dios y las palabras que están escritas. Por eso hay una gran diferencia, dicen ellos. Y entonces nosotros debemos hacernos la pregunta: bueno, parece muy espiritual. ¿Y será así? ¿Será cierto? No es difícil hacer la investigación. Usted se va a algún griego interlineal, usted se va a buscar en una información y usted va a encontrar rápidamente la respuesta. Encontramos dos problemas. El primer problema está en lo siguiente. Problema número 1. El uso de esa distinción de rema como palabra de fe activada y palabra escrita, logos, en el griego del Antiguo Testamento y en la Septuaginta no existe tal diferencia. Cuando usted lee la Biblia en griego y cuando usted la ve en la Septuaginta, no se encuentra esa diferencia. Primero voy a explicarle que hay una palabra en hebreo que es dabar, D-A-B-A-R, dabar. Esa palabra en hebreo significa palabra, la palabra, una palabra de Dios, palabra. Y luego entonces vean ustedes lo que dice Jeremías 1, 1 al 2. Escuche, Jeremías 1, 1 al 2, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Esta es la palabra hablada. Noten ustedes, aquí dice en Jeremías, dice las palabras de Jeremías, o sea, las palabras que dio Jeremías, palabra hablada. Y luego vemos aquí que aparece en el versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Aquí pareciera hablar de una palabra revelada directamente de Dios a Jeremías. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted va a la Septuaginta, que es la versión en griego de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando usted, repito, la Septuaginta es la Biblia en griego de todo el Antiguo Testamento para que la gente la tuviera en griego. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que las palabras que aparecen en el primer versículo y la palabra que aparece en el versículo 2, la palabra primera es rema y la segunda es logos. En eso, en primera de Jeremías 1 y 2. Otra vez, las palabras se aparecen de esta forma, rema y logos, no hay ninguna diferencia. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. Vea usted lo que dice aquí. Primera de Pedro 1, versículos 23 y 25. Primero dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que aparece ahí es logos. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra es la palabra escrita, la palabra que aparece en el versículo 25 es la palabra escrita. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra que permanece para siempre? La palabra escrita de Dios. Nosotros sabemos que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Y dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí aparece la palabra como rema. No aparece como logos, debió haber sido logos, pero aparece como rema. Se intercambian sin problema. Otro versículo más, Efesios 5, 25, 26. Noten ustedes lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál palabra? La Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La palabra escrita. La palabra en griego, cuando usted la encuentra ahí, es rema. Rema. No es una palabra activada de fe, es la palabra de Dios. Dice el lavamiento del agua por la palabra. Y luego dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí se aclara, la palabra hablada dice, la palabra que os he hablado, dice Jesús en Juan 15:3. ¿Y cuál es el verbo allí? ¿Cuál es la palabra en griego? Logos. Ahí debió haber sido rema, porque era Jesús mismo hablando, ¿cierto? Jesús mismo dice, por la palabra que yo les he hablado, ahí debió haber sido rema y es logos. Eso demuestra una y otra vez que no hay ninguna diferencia, se pueden intercambiar en griego las palabras rema y las palabras logos. Así que no existe eso de que tengo una palabra rema y esto activa. No existe eso. Es un invento que a alguien se le ocurrió y lo ha tratado de meter dentro de la iglesia. Y si esto fuera poco, hay dos pasajes más que quiero que usted vea. Dice en Mateo 26:75, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Se acordó de las palabras de Jesús, dice ahí en Mateo 26:75. Y el escritor en griego pone la rema, dice aquí. Si lo leyéramos en griego, entonces Pedro se acordó de la rema de Jesús que le había dado y que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ok, perfecto, aquí podría alguien decir, ¿se da cuenta? La rema de Dios. Jesús le está hablando a Pedro, le dijo, me vas a negar. Ahí está el rema de Dios, la palabra expresada de Dios. Y yo le digo, suena muy bien, pero como la Biblia tiene 4 evangelios y los 4 evangelios a veces repiten algunas secciones de la historia, vean ustedes el mismo pasaje, el mismo momento, la misma idea, ahora en Lucas 22:61. Es el mismo lugar, nada más. Mateo contó primero esta, en 26:75, ahora lo está contando Lucas. Dice Lucas en 22:61, Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Lo mismo, ¿no? Está repitiendo la misma historia, está diciendo lo mismo, ¿cierto? Antes que la palabra llegue, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Es la misma historia, la misma referencia. ¿Saben cuál es la palabra que aparece aquí? Logos. Logos. Entonces, si leyéramos en griego, en Lucas decimos, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó del logos del Señor. En Mateo 26, el mismo pasaje dice el rema del Señor, y en Lucas dice el logos del Señor, para demostrarnos más que claramente que se usan de manera intercambiable. El mismo pasaje, la misma historia, uno usa rema, el otro usa logos, porque las dos cosas significan lo mismo. Así que no crea cuando alguien le dice a usted que existe la palabra rema y la palabra logos y cada una es diferente. No, es exactamente lo mismo. El segundo problema es que no debemos usar pasajes fuera de contexto para apoyar creencias falsas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, de que un texto fuera de contexto es un pretexto? Vean ustedes lo que pasa cuando alguien trata de manipular un versículo, lo que decimos torcer un versículo para nuestra propia conveniencia. Noten ustedes, en Hebreos 11:1, en la Reina Valera de 1909, dice lo siguiente, Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En esa versión de 1909, la palabra que se tradujo allí fue sustancia, como si fuera un ingrediente que le echas al café, ¿no? Tienes que echarle esto y esto. La fe es una sustancia, hay que echársela allí. Pero los eruditos se dieron cuenta de que esa no era la mejor traducción de esa palabra. Y es como aparece en las versiones más modernas, como en la Reina Valera 1960 y en otras versiones que hemos leído más recientemente. Hebreos 11:1 en la Reina Valera de 1960, vean cómo dice. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso viene de un griego que se llama hipostasis. Hipostasis significa que da a entender la seguridad, la convicción de algo.
Por eso cuando decimos tenemos fe, tenemos la convicción, no es algo que estamos solo creyendo, no, tenemos la convicción y la certeza de Él. Pero claro, gente como Kenneth Copeland prefieren usar la palabra sustancia en lugar de certeza, porque al usar sustancia pueden decir que la fe es una especie de cosa que se necesita para algo. Mientras que cuando hablamos de la convicción, de la certeza, estamos hablando de que no, estamos seguros de lo que es la fe. La fe es esa convicción que tiene el ser humano de que Dios es real y que Dios existe. Dios no es ninguna marioneta que usted pueda manipular como usted quiera. Dios es soberano. La gente piensa que la fe es una especie de varita mágica con la cual pueden mover a Dios y hacer cosas. No, eso no es así, eso no es correcto. Y como ya hemos visto que el término rema y el término logos no hay ningún cambio, vea usted ahora la siguiente frase dicha por Kenneth Copeland y ponga mucha atención y vea la forma en que lo quiera decir. Él dice, el miedo activa a Satanás de la misma manera en que la fe activa a Dios. El miedo activa a Satanás de la misma manera en que la fe activa a Dios. ¿Cómo puede alguien como Copeland decir eso? ¿Cómo Cash Luna puede decir eso? ¿Cómo cualquiera de estos pseudopastores en enlace pueden decir eso? Tratando de utilizar la idea de que con nuestra boca nosotros estamos moviendo las huestes espirituales y entonces cuando confesamos cosas, si estamos activando por medio del temor, entonces Satanás viene y hace las cosas. Pero si activamos la fe, entonces Dios va a actuar como si Dios y el diablo están a nuestra merced. ¿Se da cuenta? Eso es lo que ellos quieren dar a entender. Y tras de eso, utilizan versículos para tratar de apoyar sus puntos de vista que a veces tú dices, ¿de veras? ¿No leen la Biblia entera? ¿No leen el contexto? Vean un ejemplo. Job capítulo 3, versículo 25. Job 3, 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y todos estos que creen en la confesión positiva dicen, ahí está, hermano, vea, ponga atención, ahí dice, el temor que él pensaba fue lo que trajo a su vida. ¿No? Repetimos, un texto fuera de contexto es un pretexto. No podemos hacer eso porque si leemos el pasaje completo, ¿qué nos damos cuenta? Job era un hombre íntegro, ¿cierto? La Biblia dice que Job era íntegro más que cualquiera. El diablo viene y habla con Satanás, el diablo habla con Dios y le dice, ¿qué te parece? Este hombre te quiere porque tú lo cuidas, porque tú lo proteges. Y Dios dice, sí, ¿tú crees que es por eso me quiere? No te preocupes, tú puedes hacer lo que quieras con todo lo que está cerca de él, pero a él no lo toques. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y qué pasa? Primero mueren el ganado, pierde las cosechas, pierde diferentes cosas y luego llegan a él y dice que sus hijos también murieron. Cada una de las tragedias pasó una después de la otra. Y él entonces, sufriendo como usted sufriría, ¿se imagina si usted escucha tragedia tras tragedia? Usted dice, wow, mis hijos han muerto, todos mis hijos han muerto. Y él entonces dice estas palabras, como lo diría cualquier persona, ese temor de perder a mi familia, de que algo le pasara a mi familia, me sucedió. No estaba confesando nada, él nunca confesó que iba a perder a sus hijos. Simplemente dice que le dolió saber que sus hijos no están con él, que no están con él. Nunca trajo sus males, nunca hizo nada. Es más, voy a ponerle otro versículo que utilizan con muchas ganas este tipo de personas. Proverbios 6:2. Vayan a ver ustedes ahorita la clase de torcer los versículos, de cómo echan a perder un versículo y lo tuercen completamente. Y uno dice, no puedo creer que se digan a sí mismo pastores o líderes de la iglesia. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Repito, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu boca. Ellos dicen claramente, wow, ahí está claramente, tus propios labios, con tu propia boca te enlazaste. Todos los problemas que tienes es por tu culpa, porque tú lo visualizaste, porque tú lo dijiste con tu boca. Y cuando alguien me dice eso, además de que me irrita, imagínense la cara cómo se me hace y así el cerebro y se me pone todo rojo y estoy enojadísimo, trato de mantener mi
ecuanimidad y le digo, hay que leer el texto completo. Ese era el versículo 2, ¿cierto? Leamos el versículo 1. Antes de que digas esto del versículo 2, lee el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? Dice así, Salomón diciéndole a su hijo, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Se da cuenta? Hijo mío, si andas diciendo que vas a prestarle dinero a alguien, ya te metiste en problemas. Si él no te devuelve el dinero, perdiste tu dinero porque tú se lo diste, ¿cierto? Si tú te das de fiador por alguien y pasa algo, tú te estás metiendo en problemas. No seas fiador, es básicamente lo que le está diciendo. Entonces, si tú haces algo, vas a esperar ciertas consecuencias de lo que hace. En este caso es ser fiador de alguien. Entonces, con tus propios dichos te metiste en problemas. No seas fiador de nadie. Eso es todo lo que está hablando el contexto. Eso es todo. Eso es todo. No hay nada aquí de lo que enseñan estos falsos maestros sobre confesar o decretar cosas positivas. Y eso me lleva al punto más importante de nuestro mensaje: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Por encima de todo lo que hemos hablado, hay un punto crítico, un punto vital en el cristiano, que demuestra que la enseñanza de la confesión positiva es falsa, y me refiero a la soberanía de Dios. Si usted controla el universo con su boca, si usted puede controlar los poderes malignos o benignos, si usted puede manipular las cosas con su boca, entonces Dios no es necesario para su vida. Si usted cree en lo que dice Copeland, Cash Luna y todo este montón de pseudo predicadores, entonces usted puede decir que usted está activando a Dios, y como decía Paul Yonggi Cho, solamente Jesús vendría a hacer las cosas que usted quiere si usted le da permiso a Él. Dios no es soberano, Jesús no es soberano. Entonces, jamás. Note usted lo que dice Salmo 103. Escuche. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina ¿sobre quiénes? Sobre todos. No existe nadie en este mundo que pueda decir que no es dominado por Dios. Cuando Dios quiere que pase algo, pasa y punto. Nadie puede cambiar esa opción. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Usted puede tener el plan que usted quiera, usted puede planear lo que quiera, usted puede tener los planes de ser el hombre más multimillonario de este mundo. Dios decide si usted va a ser el hombre millonario del mundo o no. Usted puede tomar decisiones de cómo quiere hacer las cosas en su vida. Dios es el que maneja las cosas que pueden, y Él, por supuesto, nos permite a nosotros, nos da cierta libertad para movernos, pero sigue siendo el que al final decide qué pasa con nuestras vidas, ¿cierto? Él es soberano. Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahora vea lo que dice Job 23:13: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Así se refiere Job a Dios, ¿no? Si Él determina una cosa, ¿quién puede hacer cambiar a Dios? Nadie. Isaías 14:27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Se da cuenta? Nadie controla a Dios, nadie. Nadie puede decirle a Dios qué debe hacer o no debe hacer. Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Yo imagino a Kenneth Copeland o a Cash Luna o alguno de estos parados así en una playa diciéndole a Dios: tú vas a hacer que esto suceda. Y yo me imagino a Dios desde el cielo como que oí un mosquito hablando. Es vergonzoso cuando alguien cree que puede controlar a Dios, que alguien con su boca puede hacer cosas. Es vergonzoso, vergonzoso. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen.
Repito, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú no puedes crear nada con tu boca. Tú no puedes activar nada con tu boca. ¿Te das cuenta? Tú puedes confiar en la voluntad de Dios, ¿cierto? Puedes clamar a Dios en las promesas de Dios. Dios hace su voluntad, no la tuya. Él decide lo que es mejor para ti. Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Repito, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y uno más, Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Necesitamos más pruebas de que Dios es soberano? No. Es maravilloso saber que Dios es el que controla el futuro y no usted. ¿Se imagina si usted y yo somos los que controlamos el futuro? ¿Qué clase de futuro tendríamos? ¿Cuántos de nosotros, cuando estábamos adolescentes, se acuerdan de ese amor platónico que teníamos en la escuela? Ese chico o esa chica que nos gustaba, ¿no? Y nosotros decíamos: pero Señor, que sea mi novia, pero Señor, yo quiero que sea mi novia. Y la chica te decía que no. O el chico, te gustaba ese chico, estabas enamorada del chico. Dios, si yo pudiera conquistar el corazón de ese chico. Y nada, ¿no? Ustedes estaban pidiéndole con toda la fe del mundo, ¿cierto? Estaban esperando con toda la fe que ese chico o esa chica se enamorara de ustedes. Pasan 15, 20 años y lo vuelven a ver en una reunión. El tipo tiene una panza de este tamaño, una papada gigantesca, unas arrugas, y tú te vuelves a Dios y dices: gracias, Señor, porque no escuchaste mis oraciones. El chico que estaba súper enamorado de esta mujer la encuentra, pero con una forma totalmente cambiada, y el muchacho dice: gracias, Señor, porque no escuchaste mis oraciones, porque no visualizaste lo que yo había creado con mi boca. ¿Se imagina? El Señor sabe lo que es mejor para nosotros, ¿cierto? Nosotros no. Yo creo que la razón por la cual mucha gente cree en esta enseñanza de la decretar y la confesión positiva se debe a algo. Son 3 aspectos que significan lo mismo: el ego, el viejo hombre y la carne. Repito, el ego, el viejo hombre y la carne. Las 3 cosas significan lo mismo. Es ese deseo de la persona de ser quien controla el mundo. Y yo creo que esa es la causa por la cual el ser humano y nosotros caemos en enseñanzas como estas. Nos encanta ser el centro de atención y entonces queremos que todo sea así. Y cuando alguien viene con una enseñanza como esa, decimos: yes, eso es lo que yo quiero. Note usted lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1 a 2. Santiago 4, 1 y 2 creo que nos puede aclarar un poquito nuestras dudas. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace que nosotros pidamos las cosas? Andamos pidiendo un montón de cosas que no son bajo la voluntad de Dios. Luego, Santiago 4, ahora el versículo 3 y 4 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y responde Pablo de una forma muy fuerte, dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Cuando nos dejamos moldear por el mundo, cuando escuchamos esas enseñanzas y empezamos a creer que somos como especie del capitán de nuestro destino y que creamos las cosas y que las tenemos que visualizar, y empezamos a olvidar que Dios es soberano, empezamos a caer en estas cosas. Dice claramente: desean y piden cosas, pero las piden con malas intenciones, solamente porque quieren ustedes obtenerlo por placer propio. ¿Cuántas veces hemos deseado algo porque es lo que queremos y no es lo que Dios quiere? Y dice claramente:
no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. No nos moldeemos al mundo, hermano, hermana, no nos moldeemos al mundo. Transformémonos a la imagen de Dios. Sigamos pensando en que nosotros tenemos que moldearnos a Él. Moldearnos a Él. Él puede realmente enderezar nuestros caminos. Él puede dirigirnos. Y tal vez usted sea de aquellos que diga, bueno, me pareció muy interesante lo que dijo, pero todavía creo que puedo yo confesar y puedo crear las cosas. Yo creo que si yo me esfuerzo y tengo fe, las cosas pueden salir. Mire, le voy a enseñar este siguiente video para que usted vea que de veras decretar, confesar, no funciona. Ponga atención. Hello friends, I wanted to make this video to hopefully inspire you to do something that you didn't think was possible, like I'm going to do with this board here. And what you need to do is to set up something you want to do, make a plan to go through with it, and then what you have to do is make a plan of action, follow through with it. You've got to believe in yourself. That's first, isn't it? Believe in yourself, formulate a plan of action, and follow through with it. What you have to do is believe in yourself, make a plan of action, and follow through with it. And if you believe you can do something, then you can. Like I can do with this board. Didn't believe in myself enough. I'm gonna try again. Damn it! Okay. Apparently I don't believe in myself as much as... Get out of the way! What happened? Did you hurt yourself? Y la parte está en inglés, pero está bien divertido porque él le dice a las personas que para poder hacer las cosas tienes que creer en ti mismo, ¿no? Y entonces que si crees en ti mismo lo vas a poder lograr. Entonces dice, voy a mostrarlo con pegándome, ¿no? Y él se pega y ustedes lo vieron en el video y se hace el esfuerzo y él sufre y hay un momento en que no puede quebrarlo y dice, es que no creo en mí mismo, tengo que creer en mí mismo, y se vuelve a dar y se vuelve a dar y se vuelve a dar hasta que ustedes lo ven cuando él dice, bueno, parece que no creo en mí mismo. Y lo más vergonzoso es que cuando entra se oye una voz de una señora que le dice, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Eso es lo que pasa cuando creemos en este tipo de enseñanzas. Caemos en cosas así, empezamos a vivir la vida pensando en estas cosas, tratamos de crear y visualizar cosas y año tras año, mes tras mes, empezamos a fallar y a fallar y a fallar. ¿Y sabe qué pasa con estas personas que caen en estas enseñanzas? Después de cierto tiempo empiezan a rendirse y pensar que realmente no, Dios no los ama. Y no es que Dios no los ama, es que la enseñanza no era correcta, ¿cierto? No, si creemos en Dios, podemos entonces confiar en que la voluntad de Dios es más importante que lo que nosotros queramos y que nosotros en humildad creemos y pedimos conforme a su voluntad. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted tal vez como yo en algún momento, usted estuvo en algún tipo de iglesia como esta y creyó y pensó en estas cosas, no se preocupe, ¿se acuerda lo que le dije al principio? Usted empieza a asistir a una iglesia, usted cree que eso es lo correcto y es lo normal, está bien. Pero que el Señor le haya dado la madurez para que usted entienda que no, la palabra de Dios dice claramente que Él es soberano y que Él es quien puede guiar su vida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quiere orar conmigo y pedirle perdón a Dios si alguna vez usted y yo hemos expresado esto de que nosotros podemos dominar a Dios o algo así? ¿Le parece si oramos? Señor Jesús, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Hijo y Espíritu Santo, si en algún momento, alguna vez hemos creído en una enseñanza tan tonta y tan básica y tan falsa y hemos estado diciendo cosas pensando que nosotros somos
no sé, la mamá de Tarzán o alguna cosa. Te pedimos perdón porque no nos dábamos cuenta de que tú eres Dios soberano y de que tu plan para nuestra vida es más importante que el plan que nosotros tengamos en nuestra vida. Te pedimos de verdad que nos guíes, que nos perdones y que nos guíes a toda la verdad por medio de tu palabra. Ayúdanos a tener amor por tu palabra para escucharla y así de esa forma no permitir que esta clase de enseñanzas caigan y empiecen a afectar nuestra vida. Te lo pido en tu nombre y te agradezco por el mayor beneficio que fue el que haya salvado mi vida y la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén.